Capítulo 28. Bai Xiaochun quedó boquiabierto por la conmoción. Aparentemente inconscientes del dolor causado por Anciano Zhou al arrojarlos a un lado, Chen Xian y Zhao Yiduo regresaron rápidamente hacia el bambú y se arrodillaron a examinarlo. Anciano Zhou empezó a estudiar los tallos de bambú uno por uno, su expresión impresionada y llena de júbilo. La loca reacción de todos dejó a Bai Xiaochun un poco alarmado. En su mente, esta gente estaba actuando como lunáticos. Solo era bambú después de todo, ¿cierto? Además, originalmente había planeado dejarlo crecer a un total de 30 metros antes de entregarlo. Bai Xiaochun retrocedió algunos pasos y luego intentó llamar la atención del anciano. Anciano llamó con voz alta. ¡Maravilloso! ¡Increíble!, dijo Anciano Zhou riendo mientras empezaba a acariciar cada pulgada del bambú. Aparentemente, ni siquiera había escuchado a Bai Xiaochun hablar. Bambú invierno espiritual como este es extremadamente raro. Solo haciéndolo crecer hasta 15 metros puede lograr un color verde tan profundo. De hecho, en este punto, no es una planta medicinal, en cambio, es el ingrediente primario para forjar espadas espirituales de bambú. Incluso puede ser usado para conjurar ciertas técnicas mágicas únicas. Escuchen todos. Tomen un respiro profundo viéndose bastante emocionado, Anciano Zhou cerró sus ojos y respiró profundamente por su nariz. ¿Pueden oler esa fragancia? Huele como carne y huesos, ¿cierto? Ese es el aroma único que aparece después de que este tipo de bambú alcanza 15 metros. Chen Xian y Zhao Yiduo hicieron lo mismo emocionadamente. Los demás discípulos en el área también avanzaron e hicieron lo mismo. Bai Xiaochun aclaró su garganta. Había notado el mismo aroma mientras cargaba el bambú por el camino. Sin embargo, estaba bastante seguro de que era de hecho el aroma de huesos de pollo. Después de todo, había enterrado varios cientos de esqueletos de pollos de cola espiritual en el campo espiritual en el que había crecido el bambú espiritual. Además, esos huesos habían sido limpiados de su carne por nadie más que él mismo. En este momento, Bai Xiaochun estaba completamente convencido de que esta gente estaba loca. Anciano gritó nuevamente. Sin embargo, fue en este momento que un violento temblor recorrió al anciano Zhou. Flamas de furia aparecieron en sus ojos, y su expresión se torció de cólera. ¡Maldita sea! ¿Qué carajos pasó aquí? ¿Alguien le dio un mordisco? El bambú invierno espiritual es extremadamente amargo y no puede ser comido crudo. ¿Qué bastardo se atrevió a darle un mordisco y arruinar la calidad? Anciano Zhou parecía dolido. Para él, era como descubrir una perfecta pieza de hermoso jade, solo para encontrar que había sido destruido por pestes. Su cabeza se levantó repentinamente y observó a Bai Xiaochun. Yo no fui, dijo Bai Xiaochun rápidamente, y retrocediendo nerviosamente. Repentinamente recordó la primera vez que lo había atacado la increíble hambre. En su desesperación de no tener nada para comer, le había dado un mordisco a uno de los tallos de bambú. ¿Cómo podría haberse imaginado que esta sería la aterradora escena que resultaría cuando fuera a entregar la misión, o cómo ese simple mordisco afectaría a estos lunáticos? Cuando los discípulos alrededor escucharon lo que dijo Anciano Zhou, le dieron un vistazo al último de los tallos de bambú invierno espiritual, y en efecto, había una enorme marca de mordisco claramente visible. Anciano Zhou observó la porción dañada del bambú y luego dejó salir un largo suspiro. Después de todo, él era un cultivador del establecimiento de la fundación y estaba obsesionado con el Dao de las medicinas. Sin embargo, este bambú que había traído Bai Xiaochun era tan impresionante, y tan diferente de cualquier cosa que Anciano Zhou había visto antes, que perdió su compostura en este momento. Finalmente, le dio una profunda mirada a Bai Xiaochun y luego sacudió su manga. Este bambú es grado super extremo, no, espera, grado supremo. Sí, anótalo como grado supremo. La recompensa es 10.000 puntos de mérito. La audiencia quedó boquiabierta en respuesta. La recompensa usual para misiones de crecer plantas era usualmente alrededor de 10 puntos de mérito. Como mucho, uno podría ser capaz de obtener 100. Pero en este caso, la recompensa eran 10.000. A un lado, el asistente quedó boquiabierto en shock. Por muchos años, siempre había sido una rareza tener una planta espiritual calificada como grado supremo. De hecho, esta era la primera en cientos de años.
Bai Xiaochun estaba muy emocionado, e inmediatamente caminó hacia el asistente y entregó su medallón de identidad. El asistente dudó por un momento, luego observó a Anciano Zhou, quien aún estaba estudiando el bambú, luego apretó sus dientes y le entregó los puntos de mérito a Bai Xiaochun. Habiendo adquirido sus puntos de mérito, Bai Xiaochun rápidamente se volteó para partir, determinado a nunca volver a lidiar con estos lunáticos más nunca. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Anciano Zhou llamó repentinamente. «Hey, ¿cuál es tu nombre?» «Bai Xiaochun», fue la respuesta inmediata. «Soy Bai Xiaochun, y mi tío es Li Qinggou. Antes de venir aquí, no tenía ninguna idea de que el bambú causaría tal escena, y de hecho estaba un poco preocupado por eso, fue por esto que uso el nombre de Li Qinggou como un tipo de amenaza». HMPH Anciano Zhou parecía un poco irritado de que Bai Xiaochun recurriera a usar el nombre de Li Qinggou. Puedes pensar que eres muy listo, pero la secta corriente espiritual es una de las grandes sectas con una larga historia. Siempre hay discípulos que aparecen con sus propios secretos y buenas fortunas únicas. No me rebajaré al nivel de preguntarte específicamente cómo creciste este bambú, pero la próxima vez que crezcas algo similar, asegúratelo de traérmelo a mí. Me aseguraré de conseguirte una buena recompensa de puntos de mérito. Finalmente, sacudió su mano para despedir a Bai Xiaochun, y luego regresó a estudiar el bambú. Fue en este punto, debido al asunto del bambú, que el evento de entregar misiones culminó completamente. Bai Xiaochun apretó el medallón de identidad firmemente en su mano mientras se apresuraba a irse de la oficina de misiones y se dirigió directamente hacia la farmacia de medicina espiritual del Pico Nube Fragante, lugar en el cual los discípulos podían adquirir medicinas espirituales. También era donde los discípulos podían entregar las medicinas espirituales que habían creado, y de este modo ganar puntos de mérito. Bai Xiaochun se apresuró a toda velocidad, luego recorrió los alrededor de la farmacia de medicina espiritual intentando decidir qué comprar. Eventualmente, decidió comprar una botella de medicinas espirituales adecuada para el 5º nivel de condensación de Qi. Estas píldoras medicinales no eran para nada baratas. Bai Xiaochun originalmente había asumido que 10.000 puntos de mérito eran muchos puntos, pero las medicinas espirituales eran inesperadamente muy caras. «Píldoras recogedoras de espíritu del dios verde», murmuró, observando la botella de medicinas espirituales que sostenía en su mano. Dentro habían 3 píldoras medicinales, las cuales le habían costado 4.000 puntos de mérito. Sin embargo, estas eran píldoras a las que discípulos de condensación de Qi ordinarios usualmente no tendrían acceso. Eran bastante extraordinarias. No solo era su eficacia medicinal mayor a la de medicinas espirituales ordinarias, también podían proveer energía espiritual más pura. Bai Xiaochun no estaba convencido de que simplemente llegar al 5º nivel de condensación de Qi sería suficiente, así que planeó avanzar todo el camino hasta el gran círculo del 5º nivel. Había pensado en apuntar al 6º nivel de condensación de Qi para evitar tener que luchar en la competición, pero si hacía esto, podía imaginarse bien cómo Li Qinggou vendría con algún otro método para castigarlo. En cuanto al resto de los puntos de mérito, no los dejó desperdiciarse. Los intercambió por algunos talismanes defensivos desechables. Con estos escondidos en su túnica, se sentía mucho más seguro. Desafortunadamente, no tenía suficientes puntos de mérito para continuar con su plan de dirigirse al pabellón de los tesoros para adquirir 1 o 2 armas apropiadas para la etapa de condensación de Qi. En cambio, se dirigió de vuelta a su residencia. Una vez de vuelta en su patio, se sentó de piernas cruzadas en su cabaña, luego sacó las píldoras medicinales y la estudió de cerca. Aún tengo 3 meses más. Es hora de un poco de meditación aislada. Apretando sus dientes, miró alrededor para estar seguro de que nadie estaba observando, luego realizó un gesto de encantación y apuntó al frente. De inmediato, el wok de tortuga salió volando, junto a un montón de colas espirituales, las cuales usó para encender una flama tricolor. Una pluma de la cola no era suficiente para satisfacer al wok de tortuga. Tenía que usar 10 antes de que los 3 diseños del wok se iluminaran brillantemente. Luego, tomó un respiro profundo y colocó las 3 píldoras medicinales dentro para realizar un refuerzo espiritual triple.
Después de que el proceso fuera completado, las píldoras recogedoras de espíritu del dios verde en su mano tenían 3 diseños plateados cubriendo su superficie. Finalmente, colocó una de ellas en su boca. La píldora medicinal se disolvió, y la energía espiritual empezó a recorrer su cuerpo explosivamente. Bai Xiaochun inmediatamente empezó a usar las técnicas de respiración y posturas del arte de control de caldero de ki violeta, usándolas para manejar el flujo de energía espiritual. Unos días después, sonidos de temblores se escucharon en la cabaña de Bai Xiaochun, y numerosas partículas de polvo salieron en una onda de choque. Momentos después, la risa de Bai Xiaochun se podía escuchar. 5º nivel de condensación de ki, dijo jadeando, sus ojos brillando intensamente. Después de comer tantos pollos de cola espiritual recientemente, su base de cultivo ya había alcanzado el gran círculo del 4º nivel de condensación de ki. Consumiendo una de las píldoras medicinales, fue capaz de fácilmente avanzar al 5º nivel. Más suciedad fue expulsada de dentro de él, pero no tanta como antes. Después de limpiarse, no consumió inmediatamente otra píldora medicinal, en cambio, se tomó su tiempo para estabilizar su base de cultivo. Después de que pasaran 5 días, tomó la segunda de sus píldoras recogedoras de espíritu del dios verde reforzadas 3 veces y la consumió. Mientras la energía espiritual circulaba dentro de él, el río que era su meridiano espiritual creció más amplio y fluía más rápido, haciendo que su base de cultivo avanzara a un ritmo rápido. Después de estabilizarse por unos días más, consumió la tercera de las píldoras recogedoras de espíritu del dios verde y su base de cultivo se disparó al gran círculo del 5º nivel de condensación de ki. En este punto, todo sobre él parecía diferente que antes. Su piel era más suave, y había algo único sobre su energía. Bai Xiaochun estaba bastante feliz, hablando normalmente, sería imposible usar solo 3 píldoras medicinales para avanzar del gran círculo del 4º nivel de condensación de ki, todo el camino al gran círculo de 5º nivel, y luego estando a solo un paso de alcanzar el 6º nivel. Por lo que podía decir, la única razón por la que había sido capaz de hacerlo había sido la habilidad de refuerzo espiritual del wok de tortuga. Mientras más practicaba el cultivo, más obvio se hacía lo útil que era el wok de tortuga. Esto lo hizo más curioso sobre sus orígenes. A pesar de que se veía como un caparazón de tortuga, mientras más lo estudiaba más le parecía que no lo era. En días recientes, había estudiado un poco más el asunto del refuerzo espiritual, y había aprendido que el pico caldero violeta era conocido por sus habilidades en refuerzo espiritual. De hecho, si pagabas suficientes puntos de mérito, podrías incluso obtener los servicios de los ancianos para realizar refuerzo espiritual. Se decía que el Lord de la cima del pico caldero violeta era un gran maestro de refuerzos espirituales. Recorriendo con sus dedos los diseños que cubrían el wok de tortuga, los ojos de Bai Xiaochun brillaban. Finalmente, sacudió su cabeza. Había demasiadas cosas que no entendía, y no sería nada bueno gastar tiempo pensando en ellas. Estirando su mano, hizo que el pendiente de jade verde y su espada de madera aparecieran. Estos eran los únicos aparatos espirituales que poseía en este momento. Apretando sus dientes, sacó unas cuantas colas espirituales más, mientras se preparaba para realizar un refuerzo espiritual triple sobre ellos. Me pregunto cómo se verán la espada de madera y el pendiente de jade después de realizar un refuerzo espiritual triple. El movimiento de su mano hizo que los 3 diseños del wok de tortuga se iluminaran. Cuando envió el pendiente de jade adentro, una luz plateada brilló, y sonidos de temblores como los del trueno podían escucharse. Afortunadamente, no resonaron muy lejos, así que nadie los escuchó. Cuando la luz plateada se desvaneció, el pendiente de jade verde tenía 3 diseños plateados sobre él, los cuales parpadearon brillantemente por un momento antes de desvanecerse. Sin embargo, Bai Xiaochun podía sentir que el aura del pendiente de jade ahora era tan diferente del anterior como los cielos eran de la tierra. De hecho, incluso era posible ver unos puntos violetas brillantes dentro del verde del pendiente de jade. Incluso la forma del pendiente había cambiado. En lugar de ser ovalado, ahora se había aplanado más hacia una forma circular.
Bai Xiaochun vertió un poco de energía espiritual dentro de él, haciendo que los sonidos de temblores resonaran y un escudo verde apareciera alrededor de él, de 1 metro de grosor y completamente impresionante.